Bueno, estuve viendo algunas de tus publicaciones y una que particularmente me llamó la atención fue algo que, leo textualmente una frase tuya, que decía lo siguiente: por definición, la filosofía nace cuando todo nos sale mal. Es la razón humana abriéndose caminos para encontrar un plano del laberinto. Ese laberinto que no nos importa cuando todo nos sale bien. Pienso en Guerra del Peloponeso, en filosofía jónica, y también pienso en la actualidad, digamos. Lo que quiero preguntarte con esto es, ¿cuál pensás que es el rol de la filosofía en la actualidad en este contexto de pandemia? Mirá, yo creo que la filosofía, por definición, tal cual como dice ese tweet, se vuelve protagonista en los momentos difíciles, pero siempre son momentos difíciles personales. Cuando uno en clases explica en la primera clase, en la segunda clase de inicio de la filosofía, por lo general en marzo, uno explica el nacimiento de la filosofía, uno diferencia por un lado el origen, por otro lado el comienzo, ¿no? El comienzo de la filosofía es ese comienzo jónico del cual vos hablás. Sí. Pero el origen de la filosofía es un origen personal que nace en cada ser humano de acuerdo a la situación que está viviendo. Algunas personas tienen ese origen recién en la vejez, porque tuvieron una vida arrojada a la productividad y quizás no les pasó nunca nada malo. Entonces, recién en la vejez, cuando aparece una primera enfermedad, quizás ahí se origina en ellos la filosofía o las preguntas filosóficas. Pero claro, el problema que estamos teniendo ahora es que la humanidad toda, desde un punto de vista colectivo, está viviendo una situación de detenimiento, está viviendo una situación de obligación de parar. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿hasta qué punto lo que estamos haciendo todos juntos encerrados es filosofía? Porque precisamente la filosofía es protagonista cuando vos solo parás y los demás siguen avanzando. Es decir, cuando todos piensan en ganar mucho dinero y en prosperar, el filósofo se detiene y dice, ¿qué sentido tiene ganar dinero si me voy a morir? Pero esa pregunta filosófica es una actitud de rebeldía ante millones de personas que van para un lado. 1 millón de personas van para un camino y el filósofo se detiene. Pero hoy todos nos detuvimos. Entonces, mi pregunta es, ¿será que estamos filosofando o será que hoy filosofar es oponerse a este clima de tedio en el cual estamos viviendo todos? Así que no podría responder con exactitud tu pregunta. Lo que sí ocurrió fue que en la primera semana de cuarentena todos estaban en una actitud filosófica. ¿Por qué? Porque veníamos del vértigo del día a día. Entonces tenés una semana de parate y ahí filosofás. Ahora, a 70 días, la nueva normalidad es no filosofar o la nueva normalidad es estar encerrados. Entonces, la filosofía hoy tiene doble trabajo. Por un lado, tiene que entender que la filosofía necesita de parar. Ahora, si todo el mundo para, ¿hasta qué punto todo el mundo está haciendo filosofía? Claro, bueno, mencionabas el tema de la productividad, digamos, y hablamos también, y a mí lo que se me venía es ese debate que se había armado entre Byung-Chul Han y Zizek, justamente con las reflexiones con esta pandemia, digamos. Ocupar o poner el debate en ese foco, digamos, de qué va a pasar con el capitalismo. ¿Para vos te parece algo fructífero para pensar hoy en día o no tanto? Radicalmente no me parece productivo. Productivo sí, porque desde el momento en que Zizek sacó un libro y tiene muchas ventas, o sea, eso para él es muy productivo. Y no me opongo a eso porque la vida del filósofo es una vida que muchas veces tiene grandes subidas y muchas veces tiene grandes bajadas. Entonces, si de repente alguien vende un libro, me parece un premio también a su actividad del pensamiento. No soy de los que se enojan porque venden muchos libros personas como Zizek, ¿se entiende? Ahora, a lo que voy es que desde el punto de vista yo no sé si la filosofía es hacer pronósticos. Ortega y Gasset decía que la filosofía se preocupa cuando los políticos se ocupan. A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? El político es praxis, el político se ocupa, la filosofía se preocupa. Por eso yo en ese sentido tengo una visión distinta a la que tuvieron los filósofos griegos, de que tiene que gobernar el filósofo. Yo creo que el filósofo tiene que reflexionar casi hacia el final de los acontecimientos porque su misma naturaleza filosófica le impide razonar en caliente, le impide razonar en el momento concreto. Yo creo que hoy por hoy los protagonistas son, después veremos si eso es bueno o no, los políticos que toman decisiones, ¿sí? Para bien o para mal, pero ellos son los que están en el vértigo, y los periodistas, que son los que saben trabajar por una cuestión profesional con material en caliente, ¿se entiende? Ahora, los profesores no sabemos trabajar con material en caliente. Yo prácticamente
tengo 12 años de profesor, jamás comenté noticias en clases, porque no sé trabajar con noticias en el acto, ¿se entiende? Ahora de repente, Byung-Chul Han y Zizek se lanzan a un debate global en el cual hacen pronósticos con la pandemia en caliente, y yo no sé hasta qué punto eso no es un ejercicio más bien periodístico o un ejercicio más bien sociológico, pero de ningún modo me parece un ejercicio filosófico, porque la filosofía es reflexionar ya con cadáveres, la filosofía es reflexionar, como decía Hegel, en el horizonte, o sea, es reflexionar cuando ya el búho de Minerva está remontando en el anochecer. Entonces no creo que sea el mejor momento para hacer una reflexión filosófica. Sí podemos hacer, insisto, acercamientos periodísticos o acercamientos sociológicos, pero para eso hay que tener una formación, y yo no sé hasta qué punto los filósofos tenemos esta formación. ¿Sabes que quiero cambiar un poco de tema con una publicación también que había visto sobre los autores del siglo XIX y justamente su crítica a la religión, como el caso de Marx, Comte, de Nietzsche? Y yo también en paralelo a eso había visto en la BBC una suerte de estadística, digamos. Sé que es muy difícil medir una estadística de esta índole, ¿no? Pero decía que la gente religiosa en los últimos años de este siglo XXI se había reducido de un 77% a un 68%, digamos, que antes había una cuestión mucho más teológica vigente. Entonces, en cuanto a... Yo me meto aquí en la idea del infinito, la idea, bueno, todas las justificaciones que hubo, obviamente es una justificación muy anterior, como era el principio de causalidad, por ejemplo, lo que justifica a un Dios, un ser soberano. ¿Puede ser que la sociedad paulatinamente con el correr de los años se vuelva menos religiosa? ¿Podemos decir que la religión puede extinguirse o la religión es inherente al pensamiento social, político e incluso filosófico? Necesitamos de una idea de infinito. Mira, yo creo que deberíamos ver dos dimensiones de tu pregunta, que es muy interesante, y no sé hasta qué punto voy a poder responderla bien. Pero hay dos dimensiones de tu pregunta. La primera dimensión que tenemos que ver es por qué estos 3 filósofos o 4 filósofos que mencionaba en el tweet se vuelven ateos en esa etapa. Primero y principal porque es una etapa profundamente religiosa en los países en que ellos vivían, ¿sí? Es decir, estudiar la filosofía de Marx, la filosofía de Nietzsche o la filosofía de Comte, alejada de este espíritu de época que tiene la filosofía de tratar de rebelarse contra la normalidad religiosa, me parece que es un descuido, me parece que es un descuido. Digo esto porque vos sabés que en estos tiempos donde hay tanto auge libertario, se critica a Marx en el vacío, ¿no? O sea, se lo condena a Marx antes de leerlo, y Marx es un filósofo que escribe en una etapa. O sea, Marx ni siquiera conocía los primeros amaneceres del capitalismo fuerte del siglo XX. Entonces, también juzgarlo es descuidar su contexto. Atacar a Nietzsche o hacerse fanático de Nietzsche, como ocurre también con muchos centennials hoy, y esta idea de que Nietzsche es un filósofo que está solo en la historia, es un error, porque el siglo XIX es un siglo profundamente religioso. Recordá que se fundan las sociedades bíblicas en Estados Unidos. Recordá que en el siglo XIX hay un auge muy grande del protestantismo en Estados Unidos y en Alemania también. Entonces, todos estos filósofos nacen en rebelión contra eso. Pero lo religioso no muere nunca. Lo religioso no muere nunca. Es decir, en el siglo XX seguís teniendo una necesidad profunda de encontrarte con un ser superior. Y yo creo que mientras haya ser humano va a haber mitología. Mientras haya ser humano va a haber religión. Lo que quizás va a cambiar son las formas mecánicas de entender la religión como una forma de jugar a favor de mí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien dice, la vecina de enfrente acaba de sufrir una desgracia, eso es porque Dios es justo y porque hace 5 años ella no me devolvió una taza, ¿se entiende? Sí. Cuando uno piensa que Dios juega a su favor en contra del prójimo, eso sí se va a desvanecer. Yo creo que vamos hacia un futuro misterio mucho más profundo de la vivencia religiosa, no hacia la religión utilitarista como algo que me funciona, que en el protestantismo del siglo XIX era muy fuerte, porque los protestantes del siglo XIX decían que si ellos se esforzaban económicamente, Dios los iba a bendecir. Esa funcionalidad está cayendo un poquito en crisis. Lo que no va a caer en crisis para mí es la profunda necesidad humana de encontrarse con un ser superior. Yo realmente cuando posteo cosas sobre Nietzsche me da mucho miedo, porque mucha gente cree que Nietzsche vendría a ser una especie de palabra revelada de la historia de la filosofía, y no es más que un filósofo que denunció, pero no es más que eso, porque después, con el paso del tiempo, la vida misma de Nietzsche nos demostró que gran parte de su poesía, gran parte de sus escritos provenían también de una persona que no estaba 100% en sus cabales, como es el caso de otros filósofos como Hegel o Spinoza, que son un poco más racionales
y que no tuvieron el destino que tuvo Nietzsche, ¿no? Claro, claramente. Bueno, hablando de Nietzsche se me venía a la mente mientras te escuchaba, obviamente, el tema de Así habló Zaratustra, toda esta parodia del Nuevo Testamento, digamos, es quizás una crítica un poco más fuerte a la idea bíblica de una religión y quizás no como el tema del protestantismo, ¿no? Hablamos de la reforma protestante, de su incidencia en el capitalismo, el trabajo de Weber en cuanto a los países más avanzados que son protestantes, avanzados entre comillas, ¿no? Entonces, ¿no es más la crítica de Nietzsche a una idea bíblica o estoy desacertado en eso? Mira, insisto que nuevamente es muy profunda tu pregunta, porque esa pregunta yo me la hacía cuando iba a primer año de la carrera de filosofía y a segundo año, y yo hice la carrera de filosofía en un lugar extremadamente religioso, pero a la vez con mucha apertura. Yo podía pensar lo que quiera, realmente podía opinar lo que quiera, pero una de las preguntas que yo le hacía a mis profesores, que eran profesores de filosofía pero religiosos, es cuando yo leo Nietzsche no me encuentro con alguien que ataca el protestantismo, sino con alguien que ataca directamente a la matriz de la religión. Esto cualquiera que agarra un texto de Nietzsche se da cuenta que es así. Lo que sí quiero decir en favor de mis maestros, que me dijeron que Nietzsche en realidad responde al protestantismo, es que la vida de Nietzsche es una vida de un hijo de pastores protestantes. O sea, si somos de los que creemos que el filósofo es su vida también, no podemos ignorar esto. Nietzsche era hijo y nieto de pastores. Es decir, esto habla de ciertas rigurosidades que son muy importantes. Por ejemplo, la rigurosidad de leer mucho la Biblia y de ser un exégeta de los textos originales. Eso le proviene del protestantismo, o sea, eso se lo debemos a la religión protestante, ¿no? Esta cosa, Nietzsche era filólogo, una carrera que prácticamente no existe, era una persona que estudiaba los idiomas. Entonces, Nietzsche tiene todo un trasfondo religioso en su vida, y para mí él va a atacar, no concretamente a la religión, sino a la ciencia y a la filosofía y a Sócrates también. Es decir, hay un ataque a la cultura occidental que es una médula que tiene muchas dimensiones. No es solamente la religión. Lo que pasa es que yo entiendo que al adolescente, al centennial, que postea por ahí una idea, le gusta mucho más el ataque frontal a la religión. Pero Nietzsche también se enojó con el positivismo, también se enojó con la idolatría de la ciencia y también se enojó con Sócrates. Nietzsche era enemigo a muerte de Sócrates, porque Sócrates es el primero que instala una idea de que yo tengo una verdad y los que no están en la verdad son los malos, que son los sofistas. No sé si se entiende esta idea. O sea, Nietzsche te divide la realidad. Sócrates nos divide definitivamente la realidad. Y yo esto lo veo todavía hoy, cada vez que quiero decir algo bueno de los sofistas, esta cosa de creer que los sofistas eran malos. No, los sofistas no eran malos. Lo que pasa es que lo que prevaleció fue el discurso socrático por encima de los sofistas. Y esto Nietzsche lo denuncia. Y esto Nietzsche lo critica con tanta fuerza como critica la ciencia y critica la religión. Claro, bueno, cuando hablas de los sofistas también se me viene la crítica de Platón, digamos, en cuanto a los sofistas, y querría, si me permitís, también profundizar un poquito ahí. Sé que no nos queda tampoco tanto tiempo, pero profundizar un poco. ¿Por qué hay una percepción entonces que los sofistas eran malos? Porque esto se ve también, se usa la palabra sofisma hoy en día en la política actual, ¿no? El sofista, el que quiere convencer, el legislador que quiere convencer a alguien de algo que realmente no es lo correcto, digamos. ¿Por qué está esa noción? Mira, yo creo que pasa por dos cuestiones. La primera pasa por el hecho de que la historia la escribió Sócrates con su vida muriendo. Es muy fuerte esta cosa de mártir que tiene Sócrates. O sea, Sócrates muere por la filosofía. No hay otro caso de persona que haya muerto por la filosofía. Quizás en el medioevo lo que hubo fue teólogos, filósofos que murieron, pero ya por una cuestión religiosa, no por una cuestión filosófica. Sócrates muere por la filosofía y eso le da un protagonismo tan importante para la historia que por una cuestión de disyuntiva y de lógica, terminamos pensando que aquellos que se oponían a él eran malos, porque el que murió fue el bueno. Un poco hacemos esa lectura. Claro. Y también hay otra lectura que me parece más nietzscheana en este sentido. Fíjate que acabas de mencionar aquello en lo cual casi estoy completamente de acuerdo con Nietzsche, y es que Sócrates un poco nos miente a nosotros. Cuando uno lee Platón y ve cómo era la lógica de diálogo que tenía Sócrates, es mentira que Sócrates buscaba la verdad. Sócrates buscaba persuadir permanentemente con preguntas a su interlocutor para que el interlocutor termine diciendo lo que Sócrates quería decir. Esto Nietzsche lo dice claramente y yo creo que ahí tiene razón. Sócrates todo el tiempo estaba tratando de que el interlocutor diga lo que él quería decir. La mayéutica se enseña hoy en las universidades, se enseña incluso en los profesorados de filosofía, en el colegio secundario, como un método de Sócrates de humildad, de buscar la verdad, una verdad que la persona tenía en el pasado. Pero a mí me parece que Sócrates en realidad era un gran manipulador del discurso ajeno. Y los sofistas eran otra rama. Los sofistas tenían algunos
no tenían algunos escrúpulos, eran inescrupulosos en esto. Primero y principal, ellos viajaban, algo que estaba mal visto en las polis griegas. Vos en las polis griegas tenías que vivir, nacer y morir en tu polis. No estaba bien visto que vos te mudes, porque si eras un extranjero eras mal recibido. Eso era lo primero que molestaba de los sofistas, que viajaban y viajaban por dinero. Y otra de las cosas que molestaba de los sofistas era que cobraban, pero porque no existía sistema educativo. Por eso molestaba que cobraran. Hoy no podemos leer a los sofistas con los ojos de una sociedad que le paga a los profesores por hora cátedra. O sea, los sofistas cobraban por enseñar, porque ellos sabían que te podían hacer ganar un político en las elecciones. Lo que hacían era cobrar una especie de asesoramiento, pero de ningún modo los sofistas eran inmorales por cobrar. Lo que pasa que los grandes maestros antiguos no cobraban porque tenían otros beneficios. Sócrates tenía una pensión por haber sido soldado. Sócrates venía de padres que tenían poder adquisitivo. Y Sócrates tenía la virtud de no importarle gastar plata. Entonces por eso a él no le interesaba el dinero. Ahora, los sofistas cobraban por enseñar porque sabían su poder. Sabían que el sueño de los hombres griegos era que sus hijos sean políticos. Del mismo modo que hoy el sueño de los padres es que sus hijos jueguen en la primera división de un equipo de fútbol. Entonces los sofistas le cobraban a esos padres porque esos padres lo que hacían era invertir en sofistas para que eduque al chico y el chico después se transformaba en un político y salvaba a la familia. Básicamente lo mismo que ocurre con el fútbol hoy. ¿Por qué enojarnos con los sofistas a la luz de que quedó claro que tarde o temprano el saber terminó significando dinero y hoy por hoy mucho más, ¿no? Está perfecto. Y Juan, la última, y te agradezco muchísimo por la llamada. Realmente vi en otra publicación, profundizabas muy bien acerca de los estoicos, ¿no? Esta corriente. Y yo en el día de ayer, cuando intentaba mirar la tele, porque realmente no lo hago mucho ahora, pero veía una entrevista a un psicoanalista que le preguntaban por su estado de ánimo y este contestaba que él estaba bien de ánimo porque él se identificaba con el estoicismo. Entonces te pregunto a vos como filósofo, ¿qué puede aportarle el estoicismo, esta corriente filosófica, a una persona que hoy se encuentra encerrada y se encuentra mal? En parte puede aportar mucho, pero si hacemos un análisis hermenéutico de por qué los estoicos pensaban así, es probable que nos desilusionemos bastante. Okay. Vamos a tratar de ir por los dos caminos. El estoicismo es un sistema de pensamiento antiguo que consiste en aceptar el destino, y una vez que aceptás el destino como algo irrenunciable, te tranquilizás. Porque el estoico decía, si yo me voy a morir mañana, me voy a morir. ¿Para qué preocuparme por cambiar ese destino? O sea, el motor del pensamiento estoico es que el destino ya está trazado, que yo no tengo ningún tipo de libertad, que yo no tengo... Todos mis actos de ahora hasta que me muera están marcados por lo que los griegos llamaban la moira. Entonces, el destino ya está escrito. ¿Para qué ponerme mal? Dicho, siendo al psicoanalista este que vos decís, el estoicismo diría, la pandemia ya estaba dentro de un plan cósmico. Por lo tanto, ¿para qué enojarme con la pandemia? Si ya estaba escrito que iba a existir la pandemia. Ahora, hasta ahí... ¿Cómo el estoicismo nos ayuda diciendo, muchachos, la historia ya está escrita, no es para tanto, si no va a pasar, no va a pasar? ¿Qué problema hay? Nosotros no somos 100% griegos, hablo de los argentinos. Sí. Nosotros somos una mixtura entre aborígenes y europeos de formación religiosa católica. Sí. Y también algo de protestantismo, los que tenemos, yo no es mi caso, pero los que tienen quizás sangre alemana o sangre polaca o de Bélgica, esa gente también tiene mucho de protestantismo, ¿no? Toda esa mixtura que tenemos nosotros hace que no aceptemos el destino, porque recordá que el estoicismo es una filosofía griega, no cristiana, claro. Griega, no judía, griega, no bíblica. Entonces, nosotros tenemos instalado el chip del cristianismo, que es todo lo contrario al estoicismo. El cristianismo es, estábamos predestinados a morir y viene Jesucristo y nos libera. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el cristianismo es un cambio abrupto en la historia. Hay un teólogo que me gusta mucho, que es Ireneo de León, que dice que estábamos predestinados a la muerte y el acontecimiento de la vida de Cristo salva a la humanidad. Fíjate vos, estabas predestinado y Dios interviene en la historia. Entonces, en nuestra cultura está la idea de que yo puedo cambiar el rumbo de mi vida. Es por eso que también nace, para mí, este espíritu capitalista de yo puedo hacerme rico cuando estoy predestinado a ser pobre. Porque hay una intención por parte del sujeto creyente de que la historia no tenés que resignar
resignarte a que todo te salga mal. Hay que forzar la historia. Entonces yo diría que por un lado un estoicismo sería muy sano en estos tiempos de pandemia, pero también las vacunas, también aquellos que luchan por decir hay que superar la pandemia, tienen otro tipo de cultura que no es la estoica y que también mueve la historia. Claro, claro, exactamente. Bueno, Juan, realmente te agradezco muchísimo. Estuvo muy buena la última explicación, en general todas, así que bueno, un gustazo tenerte acá y espero contar con vos en otra oportunidad también. A tu disposición, gracias por la entrevista. No, por favor. Juan Denis de Filosofía en Minutos. Esto fue la entrevista que teníamos pautada, la que ya habíamos dicho por Instagram. Nosotros vamos con un breve corte y enseguida regresamos con más.